Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es calcular potencias directamente usando los métodos de análisis que ya hemos revisado, tanto el método de mallas como el método de nodos. Y vamos a ver también esos puntos como que yo diría que hacen más simples el cálculo de potencia con cada uno de los métodos. Podemos ver que en realidad va a depender del caso, porque de repente hay circuitos que son, yo diría, un poco más simples de resolver usando nodos, otros usando mallas. Entonces la idea es que nosotros podamos mirar el circuito y al menos mi recomendación desde el punto de vista así como más práctico es que ustedes siempre se fijen cuántas ecuaciones me va a dar cada método. Si yo veo un circuito y veo, por ejemplo, que con mallas me van a quedar dos ecuaciones y con nodos me van a quedar cuatro, lógicamente ahí yo usaría mallas. ¿Ya? Si fuera al revés, usaría nodos. Si es que son las mismas, bueno, usaría el que me resulte más simple a mí, la verdad. ¿Ya? Pero por lo general, los circuitos a veces no quedan, obviamente, con nodos la misma cantidad de ecuaciones que con mallas, a menos que uno lo busque. Hay ocasiones en las cuales las pruebas nosotros buscamos eso, pero por lo general no tiene por qué ser siempre así. ¿Ya? Así que eso fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Resolvimos este circuito. Este es un circuito de una prueba, un problema 2, problema típico, así para que lo tengan presente. Con nodos que nos quedaron, ¿cuántas ecuaciones? De hecho, nos quedaron dos porque se definía el E3. Y aquí nos quedaron tres ecuaciones, ¿cierto? Se definía el E4. Y vimos este problema que yo les comentaba que a veces genera dudas porque uno como que dice, voy a explicar la supermalla, pero desconocemos la tensión que hay en esta fuente, ¿cierto? Y en realidad lo que hay que hacer únicamente es ver que la I1 queda definida y luego obtener una relación de corrientes acá, ¿sí? Así que vamos a resolver un circuito. Bueno, en realidad vamos a calcular las potencias. Vamos a calcular las potencias. Nunca le mostré los resultados. Ahí están los resultados. ¿Qué opinan de los resultados? Vamos a escribirlo en 100, porque ahí se ve relativamente bien. Ahí. Y vamos a escribir. Esta es la clase 12, si no me equivoco, ¿cierto? Recién abrí la 11. Clase 12. Un pequeño delay ahí en el lápiz. Quizá estaba como apagado, no sé. Algo le pasará. Y estamos a viernes, ¿cierto? Viernes 11. Finalmente, bueno, se viene una semanita del 9 del 2020. ¿Ya? Y vamos a tomar un circuito de los que teníamos en esa misma prueba. Creo que era la del primer semestre. Para calcular las potencias. Déjenme buscarla por acá. Y voy a copiar la imagen. Por acá. Pruebas. No me equivoqué. Evaluaciones. ¿Será esta? De hecho, esta parece, ¿cierto? Eso lo resolvimos. Porque el segundo es el mismo. Bueno, este no. Eso no lo hemos visto, así que vamos a hacer buscar otra. Vamos a buscar otra. Busquemos 2019. Esa me gustó. La última. La última cumple. Miren, ese se parece bastante. Ahí, ya quedó guardado, así que tienen un problema más. Después, si quieren, lo podemos resolver y todo. ¿Cómo lo ven este problema? El 2. De hecho, podríamos calcular la potencia en uno en este circuito. Vamos a hacer en este circuito, ¿les parece? Vamos a modificar este circuito, lo vamos a resolver y vamos a calcular la potencia, por ejemplo, que consume un elemento determinado. Ahí ustedes van a poder elegir cuál. Por acá. Vamos a copiar esto nomás, simplemente. Porque les adelanto que el problema de abajo, si me preguntan a mí, con mallas es súper directo. También lo podemos resolver. Con nodos queda un poquito más largo este problema. Este problema de acá, porque hay muchos nodos. A ver, déjenme pensar. A ver, uno. Ese es de referencia, supongamos. Uno, dos, tres, cuatro nodos. Hacemos como un super nodo gigante.
Sí, como cuatro ecuaciones. En cambio, en mallas quedan 2 ecuaciones, entonces en realidad la diferencia es considerable en trabajo. Ya, aquí tenemos este problema que originalmente era de calcular B0 y 0. Ya va a convertirse en un problema de calcular la potencia en el resistor que ustedes van a elegir. Vamos a ver la cámara. Mientras yo escribo, le voy a dar una opción a elegir. Entonces vamos a decir, calcule. Este es un problema, ¿cierto? Un ejercicio. Vamos a dejarlo como ejercicio. Ejercicio. Calcule la potencia absorbida por los resistores de 1, 2 y 3 ohm. En realidad por los resistores. Calcule la potencia absorbida por los resistores. Fíjense bien que aquí una palabra clave es el absorbida. Absorbida por los resistores. Esa es la primera pregunta, después vamos a responder otra. Esto va a ser la pregunta A. Y la pregunta B va a ser, calcule la potencia entregada por las fuentes independientes. La potencia entregada por las fuentes independientes. Iba a calcular una potencia, pero al final dije, no, calculemos todo mejor. Ya que estamos en eso, hagamos el trabajo completo, ¿cierto? Entregada por las fuentes independientes. Por las fuentes independientes. Y aquí podríamos usar cualquier método, ¿ya? En principio vamos a trabajar con mallas, porque si me preguntan a mí, yo siento que es un poquito más simple al calcular potencia. Después lo vamos a hacer con nodos, pero como digo, yo personalmente siento que es un poquito más trabajoso. Se puede hacer, obviamente, ¿ya? Me interesa que quede como bien clara la idea primero y después vemos lo más trabajoso. Ustedes saben que todo es un tema de opinión, así que para alguien quizá no le parece. Lo mismo, una vez que ya lo revisemos, ahí van a poder ustedes formarse su opinión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como les decía, usar mallas. Resolvemos con mallas. Esta es la primera cosa que vamos a hacer ya. Con mallas. Usando mallas. A lo que ha llegado el nombre del método ya. En vez de análisis de lazo, método de mallas, ahora simplemente con mallas. Vamos a poner acá las siguientes corrientes. Vamos a poner acá... Como que lo voy a agrandar un poquito así, ¿eh? No, dejémoslo así mejor. Vamos a hacerlo así. Esta va a ser la corriente que vamos a tener ahí. Esta de acá va a ser otra corriente. Esta de acá va a ser otra. Y esa va a ser otra. Vamos a enumerarla de qué manera, miren. Como les comentaba en el ejercicio del miércoles, yo prefiero siempre a la fuente que yo sé que me va a definir una corriente, a su corriente asociada, ponerle un número que sea mayor a las otras para que se elimine. Así que yo le pondría, por ejemplo, a esta y 1, a esa y 2, a esa y 3, y a esta y 4. ¿Ya? De forma similar a lo que hicimos el miércoles. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, vamos a resolver el circuito y nos vamos a centrar después en el cómo calcular las potencias. Ya. Vamos a ir, por ejemplo, acá. Vemos que claramente nos da directamente el valor de la I4, ¿cierto? Vamos a ver que I4 va a ser igual a 2 amperes. Les adelanto que cualquier duda que tengan me escriben. Ya yo quizá voy a ir un poquito más rápido porque en realidad como ya lo que se refiere al método de mallas ya lo teníamos un poquito más asimilado. Si por ahí alguien todavía tiene dudas, me dice nomás, ¿ya? Ustedes me detienen nomás. Como que se parece mucho al otro circuito, ¿no? No va a ser el mismo. No, no es el mismo, ¿cierto? Que tenía una fuente de corriente arriba. Pero yo por lo general lo que hago, ya que estamos en eso, es que tomo, por ejemplo, el mismo código para crear los circuitos y lo voy modificando, cambio elementos. Por ejemplo, pongo, si tenía una fuente acá, le pongo de otro tipo por allá y cosas por el estilo. Entonces, por eso es que en realidad la cantidad de circuitos que uno puede crear es ilimitada, realmente. Basta como este, y yo digo, ah, miren, esta fuente la voy a cambiar por otra. Esto va a ser un resistor ahora, esta va a ser una fuente de corriente y ya se convirtió en otro circuito. Y cosas por el estilo. Y ya, si quiero cambiar más, tomo otro circuito base que le agregue algo más, por ejemplo, ahí, y cosas por el estilo. Ya.
Ahora, tenemos una supermalla. ¿Por qué hay una supermalla? Por el hecho de que hay una fuente de corriente acá. No interesa que sea una fuente dependiente, lo importante es que sea una fuente de corriente, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a realizar. Una vez que tenemos esa supermalla definida, ¿cierto? Ya vimos que el valor de I4 quedaba listo. Vamos a ver rápidamente qué tenemos que hacer. Vemos que vamos a sacar una ecuación de la supermalla. Vamos a sacar una ecuación desde acá, la relación de corrientes, y otra ecuación de acá. Y como digo, se parecen mucho a los otros circuitos, ¿cierto? De hecho, ¿qué tan diferente es? Ligeramente diferente, porque la fuente como que queda por acá. Uy, parece que no era tan parecido, pero bueno. Ahora, una vez que tenemos eso, partimos, ¿cierto? En la supermalla, voy a poner acá. En la supermalla. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que al menos yo les recomiendo siempre trabajar con las mismas direcciones porque después todos los circuitos se parecen mucho? Como que uno siente que ya lo resolvió esto ya. Entonces, partimos por ejemplo por acá. Va a ser 2 por I2 menos I4. 2 por I2 menos I4. Menos I4. Luego, vemos que la flecha llega al menos, ¿cierto? Así que va a ser menos 5 y 0. Recuerden que aquí tenemos que poner el I0 dado que es el valor de la fuente, o en realidad su valor depende de eso. Ya no podemos omitirlo. Como si hice, por ejemplo, con el B0 ahí y con el I0 si me encuentro por ahí. Ya, yo los omito totalmente. Sigo. Más 3. Y 3 menos I1. Menos I1. Luego, este de acá, ¿cierto? Sería más 1 por I3. Y como pueden ver, se nos acabaron los elementos porque comencé con ese, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3 y 4 y tenemos precisamente la misma cantidad de términos. Igualamos a 0. ¿Qué sucede ahora? Bueno, el I0 lo desconocemos de momento, ¿cierto? Y además el I4 sabemos que se puede reemplazar. Así que vamos a ir paso a paso haciendo eso. Vamos a decir entonces que el I0, ¿qué es? ¿Qué es I0? Ustedes lo pueden escribir si quieren. ¿Ya? Yo estoy mirando el chat ahí. Lo tengo justamente en un ojo. Lo tengo más perdido por allá. Ahí está. Lo tengo en un ojo así. ¿Qué sería el I0? El I0. Vemos que el I0 está definido acá, ¿cierto? En esa rama hacia arriba. Como nosotros le llamamos I3 a esta corriente, que va en sentido contrario, entonces el I0 tendría que ser menos I3. Muy bien, muy bien. Voy a acercar el chat, que lo tengo como totalmente hacia allá. Ahí. Ahí lo tengo más cerca. Ahora, tenemos eso, ¿cierto? Podemos reemplazar. Yo voy a copiar directamente la ecuación. La vamos a tomar tal cual. La tomamos tal cual. La pegamos por acá. Y vamos a reemplazar ese I0. Miren, vamos a reemplazarlo inmediatamente con su signo, ¿ya? Porque como queda menos I3, nos va a quedar positivo acá entonces. Ahí, ¿cierto? Vamos a juntar todo y después vamos a reemplazar el valor del I4. Por lo general es una buena práctica porque así como que vamos ordenadamente trabajando, ¿ya? Y realmente créanme que es importante ser ordenados con esto porque si no es fácil que nos equivoquemos. Así que tenemos, ¿cierto? Los I1. Tenemos menos 3 y 1. Menos 3 y 1. Vamos a tener ¿cuántos I2? Tenemos un I2 ahí nomás, ¿cierto? No veo más, así que sería más 2 y 2. Más 2 y 2. Y 3, tenemos 5, tenemos 8 y tenemos 1. Tendremos 9 entonces. 9 y 3. Y 4 tenemos, sí tenemos, ¿cierto? Ese es menos 2. Yo lo voy a poner inmediatamente acá. Ahí nos hubiera quedado negativo, ¿cierto? Menos 2 y 4, aquí nos va a quedar 2 y 4. Y después lo voy a reemplazar en el siguiente paso. ¿No se me queda nada? Ustedes me dicen ahí, porque a veces, como les digo, uno está medio dormido y como que se le puede escapar. Hay que tener cuidado por eso. Aunque saben ustedes que en la pizarra es más fácil ver los números. Por algún motivo, quizá porque son más grandes, no sé. Es mucho más fácil. No es para justificarme si es que veo los números mal acá, pero de verdad como que algo tiene. Quizás la costumbre. 4, ¿cierto? 2 por la corriente, que era 2, así que nos da 4. Y tenemos entonces la primera ecuación. Y ya que estamos en eso, ¿sí? ¿Qué piensan de las clases presenciales? ¿La echan de menos de alguna manera? Mientras yo escribo acá en lo siguiente. ¿Sí? Es que igual tienen algo, ¿cierto? Menos la de 8:15, sí, eso es verdad.
Yo conozco, a mí igual me gustan las clases presenciales que tienen como otra cosa, como que es más fácil, darle más énfasis, también uno los puede ver a ustedes directamente, entonces como que uno puede como leer si se entiende, si no se entiende, el ambiente que hay en el curso, todo. Es más entretenido en ese sentido, pero siempre se puede trabajar de otra manera. El quinto piso apurado, ¿no? Ah, y el delfín, sí. Sí, yo me acuerdo de esas clases. O sea, las clases de arriba en el quinto piso. De corriente dependiente. Sí. Me acuerdo que creo que la primera vez que hice el curso de electrotecnia, no sé cómo cuántos años, como 3 años, 3 años y algo, eran esas clases, la 4.1 si recuerdo bien. La 4.1 eran, pero una cantidad gigante, así eran como 103 estudiantes, me acuerdo. Gigante. Ya. Ahora, la fuente dependiente, ¿cierto? Nos vamos a ir para acá, ustedes lo pueden ver ahí, y vamos a decir, la corriente que va en el mismo sentido se va a sumar, la corriente que va en sentido contrario se va a restar, y ellas van a tener que ser iguales a 3V0, ¿cierto? Con el taco y todo eso, no, así es un tema. Es un tema en verdad. Así que nos quedaría I2 menos I3 igual a 3V0. 3V0, que lo vamos a poner ahí. ¿Ya? Ahora vendría, ¿cierto? ¿Qué es lo que es este V0? Recuerden que el V0 apareció porque es parte del valor de la fuente. No lo puedo omitir. V0 es igual a. Muy importante es que recordemos, ¿cierto? Que cuando estamos trabajando con mallas, nosotros tenemos que acordarnos de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que V es igual a R por I, pero tomando referencia pasiva, ¿cierto? Así que sería así. ¿Para qué nos sirve esto? Porque yo puedo decir entonces que V0 va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que circula positivo o negativo. ¿Qué pasaría si circula más de una? Bueno, simplemente vamos a tomar la que circula en ese sentido como positiva y la que circula en sentido contrario como negativa. Si ambas fueran en el mismo sentido, se suman ambas, simplemente. Así que nos quedaría 3 por I4 menos I2. I4 menos I2, ¿cierto? Porque va hacia abajo y esta va hacia arriba, así que nos quedaría bien. Mucho cuidado con eso, porque si nos intercambiamos nos va a un resultado totalmente diferente ya. Reemplazamos, aquí lo voy a escribir yo, si tampoco es tanto lo que tengo que escribir ahí, ¿cierto? Y no se olviden de esto, que lo menciono siempre, pero créanme que en montones de pruebas se le olvida multiplicar ese número. ¿Es 2? A ver, creo que tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Y dónde saqué ese 3? Ah, probablemente vi ese 3. Y también tengan cuidado con poner un 2 y no poner un 3, porque ahí sí. Gracias. Sí, yo creo que lo saqué de acá. Tengo que haber mirado ahí y tengo que haber visto el 2. Ahí sí, gracias. I4 menos I2. Y aquí podemos ordenarlo. Tenemos, ¿cierto? I2 acá, vamos a tener más, va a ser más 3 y 2. Más 3 y 2. Más 3 y 2, ¿cierto? Estoy despejando todo hacia acá. Después me va a quedar acá, lógicamente, el menos 1 y 3. ¿Sí? Porque si ahí no le hicimos nada. Tienes toda la razón. Toda la razón. ¿Ven? Por eso digo que no olvidemos hacer eso. Y eso nos va a cambiar también el número de acá. ¿Cierto? Eran 6, quedaría 7. ¿Y qué más me cambió? Eso queda negativo, positivo, queda más 7, se queda menos 1 porque no cambia nada, ¿cierto? Este número acá va a quedar entonces 6 y 4. ¿Cuánto era el I4? 2. Así que lo vamos a dejar como 12 simplemente. Ahí estaríamos bien, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno, ya saben que estoy medio dormido. No me pasa por no tomar mi café temprano. Ah, lo dejé a un lado. Ya. ¿Y ahora? ¿Qué nos faltaría ahora? Fíjense que tenemos dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 que sacamos de la supermalla. Tenemos la ecuación 2 que sacamos de la malla, en realidad de la rama central donde está la fuente de corriente dependiente. Nos quedaría exclusivamente sacar la ecuación de la malla 1, ¿cierto? La que está arriba. Y con eso vamos a decir que tenemos las tres ecuaciones, estaríamos ok. Ya, yo la voy a escribir acá.
para que no nos quede tan lejos. Y después la voy a mover simplemente. Vamos a tener, si partimos por ejemplo por la fuente, va a ser más 12, más 3, ¿cierto? Y 1 menos i3. Igual a 0. Así que nos va a quedar 3 y 1 menos 3 y 3 igual a menos 12. Ahí. Y vamos a hacer eso. ¿Está bien? Sí, ya. Una vez que tenemos la ecuación lista, podemos entonces nosotros resolver el sistema. Voy a llevarme todo esto para acá. Me lo llevo todo nomás, lo voy a cortar simplemente. Y vamos a resolver. ¿Han usado la calculadora que está publicada? ¿O descargado la que se puede descargar y descomprimir y todo? ¿O no? ¿No la han usado? ¿Sí? Muy bien. Vayan acostumbrándose porque de verdad que es bien práctica. La verdad es que sirve para un montón de casos. Yo sé que de repente en su carrera no se usa tanto porque las veces que le he comentado presencialmente me dicen que no se ocupa o que en realidad se la consiguen generalmente. Pero ya que la tenemos virtual, qué mejor, ¿cierto? La online. ¿No te dejó descargar? Qué raro. Ahí. De hecho, yo la tengo en el celular. Creo, no sé si alguna vez les mostré. Porque se puede emular directamente ahí. Entonces, imagínense, uno tiene un celular y y en el celular tiene una calculadora así, que digamos que no es una calculadora Casio, sí, es una calculadora bien poderosa. Como para hacer las compras y todo. 4, 12, menos 12, ¿cierto? Y 1 y 12 y 3. Qué triste, sí. Pero también sirve. Ahí. Incluso yo tengo una calculadora como científica que está gratis en lo que yo tengo Android. Y es súper práctica. No me acuerdo cómo se llama, como Real Calc, algo así. Y tiene memoria, pero tiene mucha memoria. O sea, uno tiene como, no sé, 10 posiciones de memoria para guardar información, entonces uno puede guardar números y hacer cálculos. Y claro, uno la saca y como que se ve así con un montón de números y todo, pero es una científica poderosa, por decirlo así. Pero no es gráfica ni programable. Y es muy, muy práctica. Así que se la recomiendo. Como Real Calc, si no me equivoco. Si no estoy inventando. Ya, vamos a resolver entonces. Vamos a usar la calculadora que tenemos online, ya que estamos. ¿Dónde quedó esto? Ahí. Ahí. Vamos a bajarla por acá. Y vamos a resolver. Esto lo cerramos. Docencia online. Y la calculadora online. Ahí está. Veamos si quiere trabajar, porque a veces también le da la cosa y no quiere trabajar. Así que ahí usamos la otra. Estoy preparado para usar la otra. Ah, ¿no? ¿Quiso trabajar? ¿Ven? Cada vez que hago eso, al tiro enciende, sí. Lo tiene claro ya. Ahora, entonces vamos a agregar nuestra matriz. Vamos a poner corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Vamos a poner menos 3, 2, 9, ¿cierto? Punto y coma, con second y el 9, ¿cierto? Ahí está el punto y coma. 0. No se olviden que las comas separan los elementos de una fila y los puntos y comas nos hacen saltar las otras. ¿Cuántas calculadoras tengo? Bueno, en el celular tengo como 3. En la realidad, ahora tengo solo 2, pero llegué a tener como 5 en una vez, me acuerdo. Tenía como 5 calculadoras. Pero era porque realmente, entre que me regalaban algunas, otras me gustaban. De hecho, yo tenía como, no sé, como 3 Casio. Así, era como que yo generalmente iba a las pruebas y me llevaba como mis calculadoras, por si acaso que quería ocupar. Y tenía otra que me había comprado hace tiempo. Además que yo compraba usadas, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas así? Finalmente las calculadoras, ¿cómo se van a desgastar? A menos que alguien la rompa la pantalla y se le caiga y se le rompa, algo así. Pero por uso es difícil que una calculadora se vaya a dañar.
Yo me acuerdo que tenía una TI Voyage 89, no, TI Voyage 220. Una grande, yo creo que ustedes la han visto con teclado. Y esa calculadora era como de, sin exagerar, como de cuarta mano. Me la vendieron, me acuerdo que un estudiante de, ¿qué es lo que era? De alimentos. Y me dijo, no, mira, esta se la compré a una persona de tal cosa. Y después yo, fijándome en la fecha, porque abrí la calculadora, era una calculadora como de 9 años, así. Imagínense cuántas personas también la habrán ocupado. Y la calculadora al final la revendí después, la verdad, siendo bien honesto. Pero esto fue hace mucho tiempo. Es un clásico que uno, por ejemplo, empieza así en la carrera, no sé, por ejemplo, electrónica, electricidad. Al principio con calculadora básica, después se compra la otra, las Voyage, las TI, ¿cierto? Bueno, la Voyage es una TI. Y después cuando va terminando, como que uno dice, ah, mira, la voy a vender, la vende. Y después cuando la vende, después se arrepiente de haberla vendido. Profe, el primer término es 4. Oh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Me pasa por andar hablando de calculadora, ¿cierto? Gracias. ¿Y por qué dejé el 1? Ah, tengo que haber dejado un 1 de otro número. No, parece que lo puse mal, simplemente. Ya, ahí sí. Así que sería entonces A a la menos 1 por B. ¿Ven? Me está haciendo falta la semana del 18. Ahí. Claramente. 16 onceavos y menos 20 onceavos. Lo voy a hacer un poquito más grande porque me está apretando un poquito mucho este número de acá abajo. Lo vamos a mover un poquito hacia abajo. Un poquito ahí y este también. Y con eso tenemos las corrientes. Ahora, mientras yo escribo las corrientes, quiero que ustedes piensen lo siguiente. ¿Cuál era la diferencia entre que un elemento absorbe energía y que otro elemento la entrega? ¿Se acuerdan si vimos algo de ese estilo? ¿Les suena algo o no? ¿O no recuerdan que hayamos comentado eso? La diferencia entre que absorbe energía y que le entrega energía. De hecho, yo si recuerdo bien, déjenme ver. Saber, segunda o primera clase. Tiene que haber sido la primera. No, la segunda clase tiene que haber sido. Pero es algo muy breve, muy breve, muy breve. Así que aquí lo vamos a ver, miren. ¿Dónde está la clave? Porque por si acaso destaqué absorbida y entregada por motivos bien específicos, ¿ya? Cuando digo la potencia absorbida, me refiero obviamente a la potencia que está gastando, que está consumiendo, que está ocupando para producir algún trabajo, lo que sea, ¿ya? Y cuando yo uso, cuando hablo de potencia absorbida, yo estoy haciendo un supuesto. Solamente al decir eso hago un supuesto. Un supuesto de que el elemento absorbe y por tanto yo debo usar referencia pasiva. Yo debo usar referencia pasiva para calcular dicha potencia. Ya, lo voy a escribir acá. Mientras tanto, si alguien tiene dudas respecto al procedimiento, me dice ya, porque obviamente aquí ya como que lo fuimos haciendo directamente y no, quizá no vimos tanto detalle. ¿Ya? Ahora, para calcular las potencias absorbidas, y aquí la clave está en absorbida. Cuando es absorbida usamos referencia pasiva. ¿Ya? Absorbidas usamos referencia pasiva. Creo que me extendí mucho, ¿no? A ver. Ah, no, todavía queda dentro de la página. Referencia pasiva. ¿Cómo así? Bueno, fíjense que nosotros deberíamos hacer lo siguiente. Voy a ir el signo. Mira, parece que sí. Sí, por ahí va. Por ahí va. Pensemos en el caso del resistor de 1 ohm, ese resistor que está ahí. ¿Ya? Si yo quisiera calcular la potencia que él absorbe, yo debería usar la siguiente referencia. Podría ser esto, miren. Más menos, aquí tengo una tensión y ahí tengo una corriente. ¿Ya? Y con eso yo podría calcular su potencia absorbida. Sería su potencia absorbida B por I, simplemente. Y no había nada más que hacer. Sería todo lo que habría que hacer. Claro, ¿qué tendría que en realidad realizar acá?
Bueno, la corriente I3 sería la corriente I, ¿cierto? Porque va en el mismo sentido. ¿Qué sería el V? Bueno, el V sería 1 por I3, ¿cierto? Y con eso bastaría. Aquí alguien podría preguntar lo siguiente. Se lo podría estar preguntando ahora mismo incluso. ¿Y por qué defino el más ahí y el menos acá? ¿Sería incorrecto hacerlo al revés? Quizás ustedes esperarían que yo les diga que sería incorrecto, pero no sería incorrecto. No sería incorrecto. Yo podría calcular la potencia pasiva, o sea, perdón, la potencia pasiva, la potencia absorbida de esta forma también. Pero para que me dé correcto debería hacer esto. Debería tomar siempre referencia pasiva. Mientras yo tome referencia pasiva, va a estar bien. ¿Ya? Claramente yo por lo general lo voy a hacer así. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Que para calcular potencias absorbidas debo usar referencia pasiva. Y aquí tengo la pregunta que siempre lanzo. ¿Mi café se enfrió? Ah, no, todavía está algo tibio. ¿Ya? Lo que pasa es que lo siguiente, que cuando nosotros tenemos la referencia pasiva, por si acaso referencia pasiva era esto. Si no se acuerdan, es cuando tengo que la corriente ingresa por el positivo. Estoy suponiendo que el elemento está recibiendo la energía. ¿Ya? De ahí viene el por qué usamos referencia pasiva para calcular la potencia absorbida. ¿Ya? Ese es el motivo. Y ahora, ¿qué pasa con eso también? Que cuando nosotros calculamos la potencia absorbida y nos da un valor positivo, supongamos que nos da, no sé, 30 watts. Si nos da 30 watts, un valor positivo, eso quiere decir que el elemento efectivamente está absorbiendo potencia. Y está comportándose como un elemento pasivo en realidad. ¿Ya? ¿Qué pasaría si me diera negativo? ¿Podría darme negativo? Sí, de hecho podría darme negativo. No va a ser el caso acá, obviamente, pero en otro elemento sí me podría dar negativo. Eso implicaría que el elemento no está absorbiendo potencia, sino que estaría entregando. ¿Ya? O sea, para que sea más simple, yo uso referencia pasiva para calcular la potencia absorbida. Si me da positivo, el supuesto es correcto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero hay algo que nos puede simplificar el trabajo que estamos realizando ahora, miren. Nosotros, esto lo vimos hace, yo creo que la primera clase, ¿cierto? Que la potencia la podíamos obtener como el producto del voltaje por la corriente. Sin embargo, nosotros vimos algo más, ¿cierto? ¿Qué vimos nosotros? Lo que está justamente acá, ¿cierto? Siempre irá en dirección a la corriente definida por nosotros. No es necesario. No es necesario, como les comentaba, podríamos haberlo definido así. Lo importante que tiene que ser que la referencia sea pasiva, y que la referencia sea pasiva está directamente relacionado con esto, con que la corriente que yo definí para calcular la potencia tiene que ingresar por el positivo. Si eso se cumple, no hay problema, funciona sin ningún inconveniente. ¿Ya? Eso es lo más importante, usar referencia pasiva, como le escribo abajo. ¿Ya? Si va en sentido contrario no hay problema, porque se va a ajustar. ¿Ya? Si quieren lo comprobamos acá, miren. Veamos lo que pasa. Si yo lo hubiera calculado como estaba originalmente, como la dibujé recién, y por si acaso les adelanto que nosotros, de forma práctica, vamos a hacer algo más simple que esto. ¿Ya? Esto es solamente conceptual. Pero yo siento que los conceptos siempre tienen que quedar claros, ¿ya? Y después ocupamos el método más rápido, más simple. ¿Qué pasaría acá? Veamos qué nos da. Nos va a dar que la corriente I va a ser I3, ¿cierto? Así que va a ser I3 acá. ¿A qué va a ser igual esta tensión? Va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que lo circula positivo o negativo. Vale decir, va a ser 1 por I3. Claramente vemos que va a ser 1 I3 cuadrado. ¿Sí? Ese sería el resultado de esa forma. ¿Qué pasaría si yo lo invierto? Quizás es contraintuitivo, no diría, no, obviamente va a cambiar. ¿Cambiará? Veamos. Referencia pasiva. Esta es la clave. Que tiene que respetarse esa referencia. Y le voy a poner la corriente ahí, sí. Que se ve como medio extraño ahí. ¿Cómo quedaría la corriente? La corriente claramente va en sentido contrario a nuestra corriente que está definida. Así que ahora sería menos I3, ¿cierto? Vamos a poner acá lo mismo. Sería menos I3. ¿Ya? Hasta ahí no creo que hayan dudas. ¿Qué pasaría con la tensión que tenemos acá? Está definida como más menos. Así que debería decir yo, va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que circula de positivo a negativo. ¿Qué corriente circula de positivo a negativo? Lo pueden escribir ahí si quieren. Bajo esta referencia. ¿Qué corriente circula en ese sentido? La menos I3. ¿Y qué va a pasar entonces?
va a quedar igual, ¿o no? Va a quedar exactamente igual. Por eso digo que lo relevante aquí es usar referencia pasiva. Después nosotros, mientras respetemos esa referencia pasiva, vamos a calcular siempre la potencia absorbida. Va a ser irrelevante el sentido que tomemos. ¿Sí? ¿Se fijan que se cumple? Se va a cumplir, efectivamente. Entonces, por eso que nosotros podríamos definir más, menos, menos, más. Mientras tomemos referencia pasiva, va a ser totalmente irrelevante el cómo lo hagamos. Quiero que me digan si se entiende eso. A ver, vamos a ponerlo por acá. Pregunta comodín. ¿Nos sirve para todos los casos? ¿Sí? Oh. Si alguien me pone más o menos, por favor, me escribe o me consulta directamente para que no se quede con la duda, ¿ya? Recuerden que el objetivo de esta clase es esa, que podamos salir de las dudas. ¿Ya? Bueno, veo 22. Sí, 0 no, y un más o menos. ¿Ya? Si por ahí más o menos, y me dicen. Me van comentando, ¿ya? Entonces, así podríamos calcular la potencia absorbida en todos los resistores. Podría irme a él, me podría ir a él, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Pero quiero que ustedes noten algo. Fíjense en la forma que nos quedó la expresión de la potencia. Nos quedó 1 por la corriente al cuadrado, ¿cierto? 1 por la corriente al cuadrado. Acá lo mismo. ¿Será así acá también? Quizás, ¿cierto? Lo podríamos comprobar. Pero en realidad para que trabajemos de forma más eficiente, les voy a comentar que hay una forma más rápida. Porque lo que estamos viendo ahora es más que nada para que ustedes tengan clara la idea desde dónde viene la expresión que vamos a usar. Esto es como, bueno, vamos a poner observación. Lo vamos a poner como observación. Lo que nosotros vamos a usar ahora es diferente. O sea, en realidad viene de lo mismo. Vamos a decir que, y bueno, y pudimos comprobar que en realidad la dirección da lo mismo, ¿cierto? Que la potencia en un elemento va a ser simplemente igual a la resistencia por la corriente que lo circula al cuadrado. Eso va a ser todo lo que vamos a hacer. Y aquí me pueden decir ustedes, pero bueno, ¿y la dirección de la corriente cuál es? Da lo mismo. Está al cuadrado, así que nos va a dar lo mismo. Ustedes pueden ver que en realidad, claro, si yo tomaba diferentes direcciones, mientras fuera referencia pasiva, daba lo mismo, ¿cierto? Por eso es válida esta expresión que vamos a usar nosotros. Así que una vez que hayamos ocupado mallas, podemos usar esa expresión para calcular las potencias. Y es mucho más rápido porque si nosotros usamos mallas ya conocemos las corrientes. ¿Sí? Así que vamos a usar eso. Lo podría llevar. De hecho, lo voy a escribir abajo ya. Voy a escribir abajo. Eso lo dejo como una observación para que ustedes lo tengan presente, porque en realidad, si lo hiciera a mano, yo tendría que calcular el voltaje y la corriente, ¿cierto? Tomando referencia pasiva. Lo puedo hacer en cualquier sentido, ¿cierto? Mientras sea referencia pasiva. Y me da la potencia. Y eso va a funcionar para todos los resistores. Sin embargo, nosotros lo vamos a poder hacer más rápido, como lo que les escribí y borré recién, ¿ya? Así que lo voy a escribir acá. Usamos referencia pasiva. Usamos referencia pasiva. Sin embargo, podemos simplificar el cálculo. Sin embargo, podemos simplificar el cálculo de la siguiente manera. El cálculo de la siguiente manera. Vale decir, vamos a decir que la potencia absorbida por un elemento, en este caso un resistor, va a ser igual a, obviamente tiene que ser un resistor para que tengamos su resistencia, ¿cierto? R por el cuadrado de la corriente que lo circula, en cualquier sentido, el que nosotros queramos. Se fijan que no tenemos que lidiar con direcciones, ni referencias, ni nada, pero ¿por qué podemos hacer eso? Precisamente porque se cumple que con referencia pasiva nos va a quedar igual, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Aquí lo voy a escribir. PR, esto es válido para resistores, ¿cierto? Igual a R por I al cuadrado. Donde la I vendría a ser la corriente que lo circula. Donde I, y acá voy a agregar una palabra que es bien importante. Donde I es la corriente resultante que lo circula. Porque podría ser el caso que por ese elemento circulen dos corrientes, ¿cierto? De hecho, podría escribir la corriente neta que lo circula, eso es más preciso, de hecho, mucho más preciso.
la corriente neta que lo circula. ¿Ya? Que circula R. Así que ahora vamos a escribir las expresiones que van a corresponder y después vamos a poner los datos de la calculadora. Que circula R, ahí sí. Ya, me disculpen que lo borre, pero quería que quedara un poquito más preciso. Así que si nosotros hacemos esto, ¿cómo nos va a quedar entonces las diferentes potencias? Vamos a identificarla de la siguiente manera, miren. Lo voy a escribir acá y después lo voy a copiar abajo. Va a ser, por ejemplo, miren, P2 ohm, que va a ser la potencia que estaría absorbiendo el resistor 2 ohm, que está por acá, ¿cierto? Lo bueno es que le puse valores diferentes, así que no tenemos problema por ahí. Va a ser igual a 2 por, ¿qué corriente neta lo circula él? I4 menos I2, o I2 menos I4. Cualquiera de las dos me va a servir. Lo primero que escriban ustedes vamos a poner I4 menos I2 o I2 menos I4. Ambas son totalmente válidas. Pueden escribirlo. ¿Cuál quieren ustedes? Ya, va a quedar en esa entonces. Uy, mire, escribieron lo mismo. Como que se han puesto de acuerdo. I4 menos I2. Recuerden que cualquiera de las dos no va a servir porque van a quedar cuadrados, así que no va a ser totalmente irrelevante. ¿Cómo va a quedar la P sub 3 ohm? Esto después lo voy a escribir mejor ya. Lo estoy escribiendo acá para que lo tengamos con el circuito, después yo lo copio abajo bien y todo. Bueno, un poquito mejor en realidad. Va a ser la resistencia del elemento, que es 3, por la corriente que lo circula, ¿cierto? La corriente neta. En este caso sería I1 menos I3 o I3 menos I1. Ambas nos sirven. Yo voy a tomar ahora I1 menos I3, ¿ya? Al cuadrado. Y nos quedaría la última, que sería esta, ¿cierto? Que ya la teníamos expresada ahí, ¿cierto? De hecho, esto que está acá. Van a ver que va a ser directamente P sub 1, la resistencia que es 1 por la corriente que lo circula. Puedo tomar la I3 al cuadrado, ¿cierto? O la menos I3 al cuadrado, en realidad. I3 al cuadrado es mucho más práctico, ¿cierto? Ahí. ¿De dónde viene? De ahí. ¿Sí? ¿Se fijan que yo les podría haber dicho directamente esto y sería más simple? Sí, sería más simple. Pero ustedes me tendrían que creer a mí que da lo mismo el sentido que yo tome. Y tampoco es tan difícil que uno lo crea, ¿cierto? Pero por esto se puede hacer. Se puede hacer porque efectivamente, si yo tomo referencia pasiva, se va a ajustar la expresión para que siempre me quede como corresponde. ¿Ya? Y podemos ver desde ya que para el caso de los resistores, la potencia siempre va a ser positiva. O sea, la potencia absorbida siempre va a ser positiva. Porque ellos efectivamente no generan potencia. Ellos solamente la absorben, la consumen, la convierten en calor. De hecho, ustedes tienen, no sé, hervidores eléctricos o hornos eléctricos, que ahora hay un montón. ¿Cierto? Incluso los hornos eléctricos de las mismas cocinas, ahora muchos son eléctricos. Funcionan así, funcionan con resistencia. Es todo lo que hacen. Ya. En definitiva, las potencias absorbidas por los resistores son las siguientes. Y las calculamos acá. En definitiva, las potencias absorbidas por los resistores, y le voy a poner absorbida en verde. Ahí. Me imagino que ustedes no lo escucharon, pero se escuchó un gato con unos sonidos muy extraños, así. Haciendo unos sonidos muy, muy raros. Eso fue preocupante. Ya. P2 igual a 2, ¿cierto? Por la corriente que tenemos ahí. Yo lo voy a poner así. Ahí. I4 menos I2. Y aquí lo vamos a poder calcular directamente en nuestra calculadora y todo perfecto. Sí, algo así. Eso fue muy extraño. Pero no creo que se haya escuchado porque fue como lejos. Ahí. Sí, y procedemos a calcular. Procedemos a calcular. Voy a poner toda la calculadora nomás ya y voy a anotar los resultados. Déjeme ver si copié bien porque ahora como que estoy como día viernes antes del 18 y imagínense la vuelta, ¿cómo estaría? Bueno, pero ahora hay que estar en la casa, así que no va a hacer mucha diferencia.
Ahí. Hay quien dice que uno puede hacer una fonda y todo, ¿no? ¿Harían una fonda ustedes en su casa? Ahí se ven las corrientes, sí. 2 por. La primera es I4 menos I2. ¿Cuál es I4? I4 está arriba, ¿cierto? Lo voy a copiar al lado para que se vea. I4 es 2 amperes. Desde la 9 AM. Ahí, 2 amperes. Para que la tengamos también en pantalla. Quedó medio tapada, pero bueno, sabemos que es 2 amperes. Ya, así que sería 2 menos el I2. ¿Dónde está el I2? Ahí está, es 16 onceavos. 16 onceavos. Y todo eso va a estar al cuadrado. Con ese símbolo. Y chequeamos que esté bien. De hecho, se ve bien, ¿o no? Sí, se ve bien. Nos queda 72 dividido en 121. Que como medio extraño el número, pero es un problema nuevo. Es un problema nuevo, digo. Recuerden que surgió recién nomás. Era otro problema. No se olviden que estamos calculando potencia, ¿cierto? No vayan a poner voltaje como voy a hacer yo recién. Ahí. Ahora, para el caso del resistor de 3 ohm, lo mismo, vamos a usar la misma estructura, vamos a poner el 3. Vamos a poner el 3. Vamos a poner la corriente I1. ¿Cuál es la corriente I1? Ahí está, ¿cierto? Es menos 64 onceavos. Le ponemos el menos pequeño, dividido en 11. Y le ponemos acá el I3. ¿Cuál es el I3? Menos 20. Va a quedar positivo entonces, ¿cierto? Acá. Va a quedar más 20. Porque va a ser menos por menos al cuadrado. Y estamos listos para calcularlo. Nos daría entonces, si lo escribí bien, déjenme chequear, que ahora voy a tener que revisar todo. Ahí sí, 48. 48 watts. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, me escriben o me dicen en el chat, ¿ya? O me comentan también por audio. Ahí, ¿cierto? Y la 1. 1 por esta corriente al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y cómo sería? La I3 es menos 20, ¿cierto? Bueno, le podría haber puesto 20, pero vamos a ponerlo así. 20 dividido en 11, ¿cierto? Nos queda 400 dividido en 121 watts. ¿Cuántos son esos números? Vamos a anotar acá igual para que veamos cuánto es aproximadamente. Esto es 3,36. 3,36 watts. Ahí sí. Ya, y la otra que teníamos arriba es 72, estaba acá, ¿no? Ahí. Y nos da 0,5950. 0,5950 watts. Usé 4 cifras significativas, ¿ya? Y mientras yo me muevo un poquito por acá, quiero que me respondan si es que se entiende bien lo que estamos viendo. Recuerden, cualquier duda me escriben. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una vez que resolvimos el circuito usando el método de mallas, nos dimos cuenta que nos bastaría simplemente usar esta expresión para calcular la potencia absorbida por un resistor. Vale decir, su resistencia por la corriente neta que lo circula al cuadrado. ¿Ya? Eso es todo. ¿De dónde venía eso? Venía del hecho de que yo podía calcularlo como P igual a B por I. ¿Sí? Usando referencia pasiva. Y al final me da lo mismo, ¿sí? En qué sentido yo tomaba la tensión, ¿cierto? Mientras respetara esa referencia. Veíamos que era lo mismo. Y por eso es que nosotros en definitiva dijimos, ya, entonces siempre va a ser la resistencia por la corriente neta al cuadrado. Y como está al cuadrado, da lo mismo la dirección. Ya. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda calcular, como ustedes pueden ver ahora si yo llego hasta allá, la potencia entregada por las fuentes independientes. Aquí podemos notar que nuevamente he destacado especialmente esa palabra, ¿cierto? Entregada. ¿Qué sucede acá? Que de plano no podemos ocupar una expresión como la que yo les mencionaba. No podemos decir que la potencia va a ser igual a R por I cuadrado y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque en principio no conocemos la resistencia de esta fuente. ¿Ya? De hecho, no es un dato que tengamos, ¿cierto? Ellas, en el circuito como están ahora, no tienen. En la realidad tendrían una resistencia interna. ¿Ya? Pequeña, pero la tendrían. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, aquí estamos obligados a trabajar directamente con la definición original de la potencia
en un elemento, que sería B por I. Simplemente B por I. Igual si lo piensan bien, nosotros ya conocemos una parte porque aquí conocemos la corriente, aquí conocemos la tensión, así que nos quedaría únicamente descubrir cuál es en este caso el voltaje acá y la corriente acá. ¿Ya? Pero, ¿qué referencia creen ustedes que deberíamos usar acá? Así, simplemente tratando de adivinarlo. ¿Qué referencia creen ustedes que deberíamos usar para las fuentes o en realidad para calcular la potencia entregada? Pongo énfasis en entregada. ¿Será referencia pasiva? ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo bien. Yo digo que cuando calculo una potencia absorbida, yo uso una referencia pasiva porque estoy asumiendo que el elemento recibe la energía. Si yo quiero calcular una potencia entregada, debería calcular usar una referencia activa, porque yo asumo que el elemento entrega energía, que sale de la energía. ¿Ya? Piénsenlo así, miren. Déjenme dibujar por acá. Esto es la referencia pasiva, por si acaso. En el caso de la referencia activa, nosotros teníamos, por ejemplo, para este elemento con resistor, que podría ser obviamente cualquier cosa, y lo vamos a dibujar para que lo vean mejor así, más genérico. Esto es la referencia pasiva, lo vamos a dejar ahí. Y lo que quiero mostrar es esto ya. Supongamos que tenemos ese elemento. Tenemos la tensión así, y si yo defino la corriente así, estoy teniendo referencia activa, ¿ya? Porque la corriente sale de su positivo. ¿Ya? Así que efectivamente la que debemos usar para calcular la potencia entregada es referencia activa. Esa es la que debemos usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el supuesto de que el elemento entrega energía. Si nos diera con signo negativo, quiere decir que en realidad no estaba entregando energía, sino que estaba absorbiéndola. ¿Ya? Pero para las fuentes, ambos casos nos pueden dar, ¿cierto? Para los resistores sabemos que ellos siempre van a absorber energía. O sea, este número que nos va a dar acá, ¿cierto? O acá, va a ser siempre positivo. Pero para las fuentes no necesariamente. Una fuente podría estar entregando energía o podría estar absorbiendo energía. Va a depender del caso y la configuración del circuito. Uno podría decir como, pero qué extraño, si una fuente tiene que entregar energía. Pero bueno, ¿y cuando ustedes cargan el celular? ¿Acaso la batería del celular no es una fuente también? Pero está recibiendo energía, ¿cierto? Ahí tienen un caso de ese estilo. Así que vamos a escribir eso y la vamos a calcular, ¿ya? Ups, ahí sí. Ya. Por último, para calcular la potencia entregada por las fuentes, debemos usar referencia activa. Entregada por las fuentes. Las fuentes independientes. En este caso nosotros estamos calculando solamente las fuentes independientes. Podríamos calcular las dependientes, pero en realidad es el mismo procedimiento. Usamos referencia activa. Y aquí estamos obligados, por si acaso, a usar voltaje por corriente. No tenemos otra opción porque no conocemos obviamente resistencia de ese elemento mismo. Usamos referencia activa. Así que, ¿cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar de la siguiente manera, miren. Yo le voy a poner nombre a las potencias. De hecho, a las fuentes le vamos a poner nombre. Vamos a llamarle fuente 1 a ella y fuente 2 a ella. ¿Ya? Ellas van a ser nuestras fuentes. ¿Ya? Para que lo tengamos así más o menos claro. Fuente 1, fuente 2. ¿Cómo va a quedar la potencia de la fuente 1? PF1 va a ser igual a la tensión BF1 por la corriente IF1. ¿Cuál sería la tensión F1? Si vamos a referencia pasiva, referencia activa. La corriente debe salir por el positivo, así que nos va a quedar de esta forma. BF1. ¿Cuál sería la corriente? La corriente sería directamente el valor y sería la que va por acá. Sería esta de acá. IF1, ¿cierto? Ustedes pueden ver que claramente es I4, claramente son los 2 amperes. Eso está dado. ¿Ya? Para el caso de esta fuente de acá, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, el BF2, porque esta es la fuente 2, ¿cierto? Va a ser directamente el valor. No hay que hacerle nada. Y la corriente va a ser esta.
¿Por qué en esa dirección? Porque tiene que salir por el positivo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? PF2 igual a BF2 por IF2. ¿Cuál es el caso que tenemos que es más simple, más directo? Que podemos directamente ahora ya calcular. Fíjense bien que para esta fuente yo ya conozco la corriente. Eso está listo. Está ok, no hay que hacer nada porque es 2. Pero ¿cuál es la tensión que hay acá? ¿Cuál es la tensión que hay entre este nodo y este nodo? A priori no la conozco, pero la podría calcular. La podría calcular con una malla acá. ¿Ya? Lo vamos a dejar eso pendiente. Para ella es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la tensión, así que BF2 es un dato finalmente, es 12. ¿Y la corriente a qué va a ser igual? ¿Esta que va para acá? A la corriente menos I1, ¿cierto? Porque va en contra de ella. Así que nos quedaría en definitiva que PF2 va a ser igual a, el valor de la fuente es 12, ¿cierto? Así que va a ser 12 por menos I1. Para el caso de PF1, ¿cierto? Va a ser igual la corriente, ¿cuánto es? 2 por BF1. ¿Ya? Y la BF1 tenemos que calcularla con una malla. ¿Sí? Por favor, cualquier duda respecto a esto, me van comentando ya. Yo me lo llevo para acá y calculamos. Ahí, ¿cierto? No quedó tan mal escrito, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, la PF2 la podemos calcular directamente, porque nosotros conocemos la corriente menos I1, ¿cierto? Pero no conocemos directamente el valor de BF1. Así que eso lo vamos a calcular ahora ya. Y vamos a separarlo acá. Después yo voy a hacer una línea recta. De hecho, no quedó tan mal esa línea, así que la vamos a tener ahí. ¿Cuánto sería el I1? Lo tengo por acá, ¿cierto? Un poquito más arriba. Ahí está. Es menos 64 dividido en 11. Lo voy a calcular. Menos 64 dividido en 11 por 12. Y fíjense que es menos I1, así que va a quedar positivo. La calculadora, ¿dónde quedó? Acá está. Vamos a calcular 12 por menos más por 64 dividido en 11. Sería 768 dividido en 11, que nos da 69,82. ¿Ya? Voy a poner esto para acá. Lo voy a calcular, lo voy a anotar en realidad. Después voy a tener que ajustar el tamaño de estas letras porque las dejé muy chicas. Ahí. PF2, ¿cierto? Va a ser igual a, como les comentaba, 768 dividido en 11. Watts, lo que es aproximadamente 69,82. Quiero que me escriban, o en realidad me escriban. Ah, muy bien. Me escribió Gonzalo. ¿En la fuente de corriente los terminales podrían estar al revés? Ya, esa es una pregunta muy buena. Muy buena pregunta. Me pregunta si la fuente de corriente podrían estar al revés de los terminales. O sea, tú dices el más y el menos que yo definí ahí. Y la verdad es que no podrían estar al revés. ¿Por qué no podrían estar al revés? Porque recuerden que tenemos que usar referencia activa para calcular la potencia entregada. Ese es un requisito. ¿Ya? Luego, desde el momento en que aparece nuestra fuente acá, de que está en realidad en el circuito, existe, ella me dice que la corriente va hacia allá. Entonces, para usar referencia activa, la única opción que yo tengo es que el positivo que hay. ¿Ya? Entonces, como que ella ya impuso una corriente en un sentido, entonces la tensión tiene que tener esa referencia. Más menos. Si no, no estarían no estaríamos usando referencia activa, ¿cierto? Lo mismo sucede en esta fuente que ustedes pueden ver acá. La fuente ya definió la tensión. Por tanto, para usar referencia activa estamos obligados a poner esa dirección de la corriente. ¿Ya? Es un tanto diferente al caso de los resistores. Pero recuerden, estos son elementos activos. Ellos van e imponen su tensión, van e imponen su corriente. El resistor no, él recibe la potencia que le llega, así, tranquilo, no impone nada. ¿Cierto? Es un elemento pasivo. O sea, no es como que nosotros le llamemos así porque sí, ¿cierto? Un elemento relajado, que él está ahí, recibe potencia, si no recibe, no recibe, no se preocupa más allá. Ya.
quiero que me digan si se entiende cómo calculamos la potencia PF2 y qué significa que nos dio positiva. Fíjense que como nos dio positiva, el elemento efectivamente absorbe potencia. Como es positiva, efectivamente está, entregando potencia. Entrega potencia. ¿Ya? Si no hubiera dado negativa, querría decir que él está absorbiendo. ¿Ya? Ahora, para el caso de esta potencia que tenemos acá, tenemos que calcular la BF1, ¿cierto? Nosotros no conocemos la tensión que está ahí. No la conocemos. Pero ¿cómo la podríamos calcular? La podríamos obtener por medio de una malla. Así que vamos a hacer una malla en la malla, en realidad, una LKB en la malla 4. ¿Ya? Hacemos una LKB en la malla 4. Recuerden que yo le llamo malla 4 simplemente por el número de la corriente que definí, ¿cierto? Vamos a ir rápidamente para allá. ¿Por qué tengo que buscar la tensión? Porque recuerden que la corriente está dada, la corriente son 2 amperes, no tengo nada que hacer. Eso inmediatamente, al momento que está definida la dirección, nos obliga a que la tensión tenga que estar así. ¿Ya? ¿Cuál es la tensión? La desconozco. Sin embargo, si yo hago una malla acá, o perdón, una LKB, yo podría decir, de forma, como vamos a ver ahora, miren, menos la tensión que tengo acá, que sería BF1, que fíjense que es desconocida. Estoy esto tomándolo como si fuera una caja negra que yo solamente sé que tiene una tensión BF1. Más, y voy para acá, el BF lo omito, recuerden que eso no está influyendo en el circuito, simplemente estoy haciendo una malla tal como la haríamos normalmente, ¿ya? Así que nos quedaría más 2 por la corriente que circula, ¿cierto?, en la malla, que sería I4, menos la corriente que va en contra, ¿cierto?, que sería I2. Y eso sería igual a ¿qué cosa? A 0, porque tenemos solamente 2 elementos en nuestra malla. ¿Se fijan cómo ocupamos la LKB? Pero asumimos que esto era una caja negra en la cual desconocemos lo que es, pero sabemos que tiene una tensión. En realidad, desconocemos la tensión, pero la podemos obtener dado que conocemos las corrientes. ¿Ya? Así que con esta expresión podemos obtener la BF, porque nos va a quedar, ¿cómo nos va a quedar la BF1? Nos va a quedar así. Nos va a quedar que BF1 va a ser igual a 2 I4 menos I2. Y con eso ya podemos calcular directamente la tensión, multiplicarla por la corriente y tener la potencia. ¿Ya? Eso es lo que hacemos nosotros en estas situaciones cuando tenemos fuentes de corriente generalmente, ¿ya? Y si se lo están preguntando, ¿es válido el aplicar la LKB a un elemento cualquiera? Porque yo sé que él tiene una tensión. Que yo no la conozca no hace que no la tenga. ¿Qué nos da eso? Finalmente nos va a dar, déjenme calcularlo por acá, y de hecho podríamos poner todo ahí, pero lo vamos a calcular acá. Vamos a calcularlo, ¿cierto? Va a ser 2 por la corriente I4. ¿Cuál es la corriente I4? La corriente I4 era 2, si recuerdo bien. Tengo como muy maximizado. Ahí. Claro, la corriente I4 era 2. La vamos a poner acá. Menos, ¿qué corriente era la otra? La corriente I2. La corriente I2. Y la corriente I2 es 16 onceavos. Ahí, menos 16 dividido en 11. Y ahí nos queda, ¿cierto? 12 onceavos sería la tensión que tenemos ahí. Esa sería la tensión. 12 onceavos. Y con eso ya estamos listos, porque podríamos calcular sin ningún inconveniente, miren. BF1 igual 12 onceavos. ¿Ya? Como nosotros ya conocemos la expresión que define la potencia F1, por lo tanto, PF1 sería igual a 2 por esta tensión. Ahí. Esto va a estar en watts, así que nos va a quedar 24 onceavos. ¿Cuánto sería eso aproximadamente? Como 2, algo, ¿cierto? Y quiero que ustedes, por favor, me escriban 2,18. Ah, muy bien. Vamos a poner 2,18. ¿Sí? 2,18 watts.
Y ahí tendríamos las potencias entregadas. Nuevamente, esta también nos dio positiva, así que le ponemos una flecha. Ahí, porque indica lo mismo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para el caso de las fuentes independientes? Usar referencia activa. Luego, para calcularla, como no conocemos ninguna resistencia, estamos obligados a usar la expresión clásica de la potencia, que es voltaje por corriente. Sin embargo, cada una de estas fuentes ya nos entregan un valor. La fuente 2, que sería la fuente de tensión que tenemos por acá, ella nos está entregando la tensión, ya nos dice cuál es, ¿ya? Por tanto, la corriente tiene que seguir esa dirección para que sea referencia activa. En el caso de la fuente de corriente, nos da la corriente y, como está definiendo la dirección, nos fuerza a que la tensión tenga que estar definida así. Bueno, como no está así definiendo la dirección, nos fuerza a que la tensión sea así. ¿Qué hacemos entonces? Para el caso de la potencia de esta fuente, la potencia entregada, simplemente tomamos el 12 y lo multiplicamos por la corriente IF2, que se dio el caso que era justamente menos I1. ¿Ya? Calculamos, nos dio positivo, que decir que efectivamente está entregando. Sin embargo, para el caso de esta fuente de corriente, nosotros desconocemos la tensión BF1. ¿Cómo la calculamos? Simplemente hicimos una LKB acá, tomando en cuenta como que esto fuera una caja negra, de la cual no sabíamos qué había dentro, pero que sabíamos que en sus terminales había una tensión BF1. Por eso dijimos, menos BF1, aquí esto queda más 2 por I4 menos I2, este B0 no influye en nada, lo omitimos, ¿ya? Igualamos a 0 y con eso, como ya conocíamos las corrientes, ustedes pueden ver acá al final, ¿cierto? Ahí pueden ver al final que calculamos el valor, esto por si acaso era en volt, y pudimos multiplicar la tensión que obtuvimos, ¿cierto?, de BF1 por la corriente que nos indicaba la fuente y nos dio la potencia, que también fue positiva, así que está entregando potencia. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, en la clase siguiente, que ya sería a la vuelta del 18, lo que vamos a hacer es calcular con el método de nodos. ¿Ya? Yo les voy a subir este apunte, yo quiero que lo revisen. Si se fijan bien, los cálculos son complejos. Sin embargo, la parte como conceptual de por qué usamos esa referencia en determinado caso, es lo que hay que cuidar ahí. ¿Ya? Así que, ¿alguna duda final que puedan tener? Si no es así, bueno, nos veríamos la semana subsiguiente. Espero que estén muy bien, que tengan muy buenas fiestas dentro de lo posible. Y bueno, nos vemos. Oh, las otras fuentes se calculan igual, Alonso. Tal cual. Sí, tal cual se calculan las demás. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Le voy a subir este apunte también en breve. De hecho, lo voy a preparar ahora ya.